Tanto tienes, tanto vales, afirma un dicho popular. Yo creo ver detrás de esta afirmación no solo una descripción de una realidad, sino una mirada crítica sobre esa realidad. Es como si dijéramos, qué pena, el valor de uno está en lo que tiene. Yo soy consciente de que aburro a mis amigos cuando señalo con el dedo acusador hacia la filosofía del pragmatismo. Insisto en esto, pero me parece que es necesario. El pragmatismo como filosofía, como pensamiento organizado, estructurado, se sistematiza alrededor del año 1870 y pico, es decir, fines del siglo XIX, en Cambridge, en Estados Unidos, y sus tal vez más relevantes referentes han sido Charles Peirce, William James, y un viejo conocido de la generación normalista de los años 60, de la que yo formo parte, que llevó los principios del pragmatismo como filosofía al terreno de la educación, que fue John Dewey. No podemos aquí entrar en los pormenores, en el análisis crítico de este pensamiento, de esta filosofía, pero bueno, a quien le interese, hay mucho material al respecto. Parte de ese material crítico viene de la mano del pensamiento marxista, pensadores marxistas, que aportan muchas observaciones, análisis muy criteriosos. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, yo creo que se están peleando por las baldosas de una misma vereda. Yo suelo decir que el liberalismo capitalista y el colectivismo comunista son algo así como dos caras de una misma moneda. Pero eso es otro tema que no vamos a entrar acá a analizar. ¿Qué es aquello que a mí me interesa destacar del pensamiento pragmático, del pragmatismo? Después vamos a hacer diferencia entre lo práctico y lo pragmático. Sencillas, fáciles de comprender. En síntesis, lo que afirma la filosofía pragmática es que lo útil es lo verdadero, por el solo hecho de ser útil. Y algo más todavía, que lo útil es lo bueno. Vale decir que si determinada cuestión es práctica, por el solo hecho de ser práctica, es decir, útil, ya de por sí es verdadera y ya de por sí es buena. Por lo tanto, elimina toda posibilidad de reflexión desde el punto de vista ético, moral. Uno de los matices que creo advertir en el tiempo presente es asimilar lo cuantitativo a lo cualitativo. Si una cosa es reconocida cuantitativamente, por el solo hecho del número, se considera buena, se considera verdadera. Por ejemplo, en los programas de televisión se mide el rating, es decir, cuántos espectadores están asistiendo a ese programa. Y se lo compara con la cantidad de espectadores, el reino de la cantidad, que está mirando en el mismo momento otros programas. Y en función de eso se valora las bondades del programa que tiene un mayor número de espectadores. Es decir, más cantidad, más bondad.
no se analiza la calidad del programa, no, la cantidad. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuántos espectadores tienes? Eso determina el valor de tu programa. Por supuesto, esto tiene efectos económicos. Cuanto más gente mira un programa, más comerciales va a tener, bueno, todas las derivaciones que fácilmente podemos desarrollar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? A mí se me ocurre que el reino de la cantidad puede llevar, creo que lleva, a cierta postura docente de otro dicho popular, donde va la barca va la chicha. Si todos van en una dirección, ¿por qué yo voy a ir en una dirección contraria? Si el número determina las bondades de esa dirección. Si tiene muchas adhesiones, quiere decir que es buena. Por lo tanto, descarto todo análisis de otro orden. Y otra derivación de este pensamiento, de este posicionamiento, es confundir lo instrumental, que solamente tiene el valor de ser un instrumento necesario, mas no suficiente, con la aplicación de ese instrumento. Para conducir un auto, uno debe aprender ciertas cuestiones prácticas. Qué pedales apretar en cada momento, cuándo pasar los cambios, cómo manejar el volante. Esto es lo práctico. Pero el conocimiento práctico, la habilidad práctica adquirida, no es aquello que va a determinar hacia dónde voy o hacia dónde dejo de ir. La determinación de la dirección que yo tomo pertenece a otro orden de cosas. Es decir, que el conocimiento práctico del manejo del vehículo es instrumental. Lo mismo sucede con lo que se considera en educación aprendizajes instrumentales. Por ejemplo, leer y escribir. Se debe aprender a leer y escribir, pero saber leer y saber escribir no es suficiente. Hace falta la comprensión, el análisis, la reflexión sobre aquello que uno está leyendo o escribiendo con los instrumentos adquiridos en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Diferenciar el instrumento del uso del instrumento. Yo puedo adquirir habilidad para manejar un martillo, pero siendo muy hábil en el manejo de un martillo, puedo reparar un mueble, puedo romper un objeto, o puedo hacer cualquier cosa. Es decir, el instrumento, el uso del instrumento, no determina en sí mismo la utilización que voy a hacer de ese instrumento. Esto es la diferencia entre lo práctico y lo pragmático. El pragmatismo, en definitiva, va a decir que la utilidad es lo que determina las bondades, el valor, lo verdadero de la cosa. Cuando en el mundo docente surgen corrientes que llevan al docente a actuar en un sentido confortable por ser masivo, confortable por ser avalado desde lugares de poder, es muy difícil para el individuo, para la persona del maestro,
del profesor, resistir esta tentación. Donde va la barca va Bachicha. Si todos van para allá, ¿por qué yo no voy a ir para allá? Y acá es donde, creo yo, debe plantearse la necesidad de un posicionamiento ético, de un posicionamiento crítico de parte de la docencia. Sin temores. No alcanza con que algo esté de moda para que eso que está de moda sea valioso. No alcanza con algo que masivamente sea aceptado y aplicado para que particularmente yo me prive, uno se prive, de un análisis crítico de aquello. Esto es difícil, por supuesto que es difícil. Siempre la manada es un refugio, da una sensación de seguridad, de confort, el camino ancho. Y el camino estrecho, que es el camino de la mirada crítica, de la mirada profunda, es incómodo. Y acá es donde cada quien tiene que tomar una determinación. Que no va a ser fácil, seguro que no. En nuestro sistema educativo, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ha sido construido en base a un modelo, si se quiere, militar. En Argentina se ha asimilado a lo que es el sistema militar, digamos, de las órdenes que deben obedecerse porque bajan a partir de un orden jerárquico, a lo que sucede en la educación, donde bajan, esta es la expresión que se usa, bajan órdenes. Y porque bajan órdenes en un sistema jerarquizado, esas órdenes deben ser obedecidas. Pero debe ser necesariamente así. ¿No le corresponde al maestro la reflexión, la opinión fundada, frontal, no solapada? No la desobediencia solapada, que eso no sirve para nada porque no señala en la dirección que debe ser señalada la objeción. La objeción debe ser explícita, debe ser frontal, debe ser hecha de cara a aquello que se está objetando y de cara a aquellos que están defendiendo aquello que se está objetando. Para que tenga un sentido, para que tenga un valor. Lo otro es hacer trampa y no es lo que estamos proponiendo ni lo que creemos que debe hacerse. Pero no la obediencia ciega, no la obediencia de rebaño. Dice Federico Nietzsche en una de sus obras, El viajero y su sombra, que uno debe hablar cuando siente que no tiene derecho de callar y que solo debe hablar de aquellas batallas que ha luchado. Y por eso me atrevo a decir estas cosas. No para ponerme como referencia de nada, ni modelo de nada, porque no lo soy consciente de que no lo soy. Pero sí para señalar que esto es posible. Que por supuesto, la estructura del sistema educativo está armada en términos de premios y castigos. Nadie te va a premiar. Y es probable hasta que te castiguen. Si vos te plantás en una objeción criteriosa, frontal, insisto, con tus argumentos y poner en debate aquello que debe ser debatido. No es la obediencia ciega. Si el docente no lleva a la práctica el espíritu crítico, la frontalidad,
seria, madura, frente a las presiones del sistema, de la masividad, de lo cuantitativo, resignando la calidad de aquello que se está analizando. Si no lo hace, difícilmente pueda transmitirle a sus alumnos aquello que él no es capaz de vivir. Y si algo se necesita en la construcción de la educación de los jóvenes, de los niños, de nuestra sociedad, es que desarrollen el espíritu crítico. Es que tengan la capacidad de, en lugar de dejarse llevar por lo cuantitativo, por lo práctico, por lo cómodo, se puedan plantar y analizar con sus propios criterios, con sus propios valores, con su mundo ético, aquello que se le está proponiendo. Y en lugar de sumarse a donde va la barca, ver si realmente la dirección esa es la que él considera valiosa, es la que él considera verdadera, no con un sentido de utilidad, sino con otro orden de valoración. Arranqué esta charla con una cita de la sabiduría popular. Y la voy a cerrar con otra, que dice: si millones de moscas comen de la basura, esto debe ser bueno. Por lo tanto, comamos basura.